Lucas, capítulo 1. El tema de esta breve y sencilla conferencia es las promesas de Dios. Oye, ¿a ti te han prometido algo y no te han cumplido? ¿Sí? ¿A cuántos nos ha pasado eso? Pero no te han dejado en el altar plantada, ¿verdad que no? Plantado, ¿verdad que no? No, eso está muy gacho. Oye, pero ¿cuántos de nosotros hemos prometido y no cumplido? De eso no nos acordamos, ¿verdad? Bien. Esta es una sencilla historia, cómo comienza este relato del Evangelio de Lucas acerca de las promesas de Dios. Y antes de entrar a esta historia de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, hay un prefacio de 4 versos que me encantaría leerlo y que siguiéramos la lectura. Verso 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este verso 4 es elocuente, es poderoso. Me encantaría leerlo nuevamente. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es la introducción de este escritor en el Nuevo Testamento y escritor bíblico, el único no judío, fíjense. Él es mencionado en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 4, como Lucas el médico amado. Y en esta salutación hace una lista de aquellas personas de la circuncisión o judías. Y Lucas, está en la lista de los otros no judíos, de los gentiles. Pero curiosamente, Lucas, es el escritor más prolífico, el que más contenido ha aportado al Nuevo Testamento, si es que el libro de Hebreos no es de la autoría de Pablo, cosa que no está en debate en este momento. Si fuese así el caso, él es el escritor más prolífico. Y es interesante porque él tiene muchas virtudes. Una de ellas es un hombre de ciencia, y como hombre de ciencia es un investigador. Es un investigador que de primera fuente, compañero de Pablo en sus viajes de ministerio. Él aparece a partir del capítulo 16, más o menos, ya hablando, porque él es el autor de Lucas, su primer tratado, y él es autor también de Hechos, su segundo tratado. Y en el segundo tratado, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, ya él empieza a hablar en primera persona del plural. Nosotros fuimos, nosotros nos embarcamos, denotando pues, o dejando en claro que él fue compañero de viaje, misionero de Pablo a partir del capítulo 16. Es interesante porque él menciona que él se da la tarea de investigar con aquellas personas que de primera fuente vieron al Señor. Los eruditos bíblicos coinciden todos unánimes que él sin duda tuvo contacto, por ejemplo, con María, la madre del Señor. Y es curioso que él recoge cosas que ningún otro evangelio presenta acerca del nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, o de la resurrección de Jesucristo. Al final del evangelio de Lucas se presenta esta charla que el Señor tiene con estos discípulos de camino de Emaús, etc. Y parece que Lucas, entonces, siendo un hombre de ciencia con habilidades de investigación, esto presenta a Jesús no solamente divino, sino Jesús humano. No el Dios que se deshizo de su divinidad para hacerse humano, sino aquel que añadió a su divinidad una completa humanidad, participando de carne y de sangre para ofrecer este sacrificio perfecto y completo por todos nosotros. Y es muy interesante que en el primer siglo siempre ha sido Jesús tema de controversia, ¿no? Ahí mismo en el capítulo 1 más adelante, cuando Simeón, este hombre, en el templo se encuentra con José y María y ve al hijo, y entonces
bendice a Dios y después bendice a María, y hablando del niño dice que este está puesto por señal que sería contradicha. En otras palabras, Jesucristo siempre sería el objeto o sí, el target, el blanco de los ataques de los incrédulos, de los escépticos. Y otra vez, Lucas se da la tarea de poner en claro estas cosas, y por eso presenta a un Jesús completamente divino, pero completamente humano. Y pone estas cosas según el verso 4 en orden. Aparte, el orden no es cronológico, es otro orden temático. Incluye cosas increíbles como la parábola del hijo pródigo. La trilogía, este contenido él se dedica, repito, a investigarlo. Es un librazo. Si ustedes están en su cita diaria con Dios, en su devocional, leyendo, marcando, respondiendo en oración, escribiendo en su diario lo que Dios les habla, lo que ustedes le hablan a Dios, y están por terminar su libro y no saben dónde hacer sus devocionales, les quiero antojar Lucas. Librazazazazo, contiene parábolas que ningún otro evangelio presenta, material único de Lucas, inspirado sin duda por el Espíritu Santo. Pero estamos ya en esta sección, las promesas de Dios, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es un texto con muchos detalles históricos, pero me los voy a brincar algunos de ellos para centrarnos en el tema de las promesas de Dios. Y este verso, el verso 5, es muy interesante porque habla de Zacarías, y la palabra Zacarías significa Dios ha recordado. Y Elisabet, la palabra Elisabet significa Dios de pactos. Entonces el escenario es Dios ha recordado, Dios no olvida, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas. Pero lo interesante es de que este verso elocuente que presenta estas cualidades de Dios, el verso 6 nos habla de que estos eran justos delante de Dios. No está hablando sino en términos ceremoniales, en términos civiles, en términos de la ley que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces lo explica el mismo verso 6, que ellos eran irreprensibles. O sea, justos delante de Dios significa que estaban irreprensibles o sin reproche en los aspectos más mínimos o mandamientos y ordenanzas de la ley del Señor. Pero ¿qué creen? Verso 7, no tenían hijo porque Elisabet era estéril, y la esterilidad en aquellos tiempos no se atribuía a asuntos médicos. No decían, bueno, pues vamos a que te cheque el médico, sin duda hay alguna cosa que corregir con un tratamiento, mira, vamos a... No. En la mente de los judíos en aquel entonces es que esta persona era una persona abandonada de Dios o maldita. Así que cargaba con un estigma muy grande. Y entonces el texto ofrece un contraste impresionante. Dios es un Dios de promesas increíbles. ¿Y cómo no les va a cumplir esas promesas a estas personas que son justos delante de Dios y son irreprensibles delante de Dios? Andan en cada aspecto de la ley. ¿Cómo es posible que no tengan hijo? Y aún más, ¿cómo es posible que Dios los haya abandonado? Esto es un poco la fuerza de esta primera escena de esta historia. O si tú quieres, este es el trasfondo de esa historia. Un trasfondo un poco devastador, que sin duda habla muchos de nosotros. Platicaba yo un poquito ayer y les platico otro poquito hoy, no me quiero repetir, pero es el mismo principio. El hombre, en esta cuestión de nuestra religiosidad, buscamos siempre la manera de religarnos con Dios,
de ofrecerle a Dios motivos para que Él nos bendiga. Tratamos de entrar en este negocio absurdo de poner a Dios como un deudor. ¿Por qué digo como un deudor? Porque cuando tú ofreces una manda, una ofrenda o cualquier cosa, estás pensando en tu mente que Dios te va a responder con una bendición, y eso es poner a Dios como deudor. Es hacerle pensar a Dios que aparte de Él hay otro justo, tú. Y la Biblia dice que no hay justo, ni aun uno solo. Ese fue el problema del joven rico que quería heredar, quería conseguir. Él tenía mucho dinero y decía, bueno, no solamente tengo dinero, tengo también estas cualidades morales y aún espirituales. Maestro, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo en Marcos 10, versículos antes había dicho a sus discípulos: el que no se haga como un niño y no recibe el reino de Dios, no podrá entrar en él. Entonces, parece ser que uno de los verbos a los que necesitamos estar pendientes mientras estudiamos la Biblia es recibir. Juan 1:12, ¿se acuerdan? Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios nos da el derecho, libertad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Recibir, 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 recibir. Y entonces está el contraste que necesita golpear nuestro intelecto, confrontar nuestra autosuficiencia. Nosotros estamos en un proceso de transición en los Estados Unidos como familia y ministerio. Estamos estableciéndonos allá. Lo que aquí sería la figura de la asociación religiosa que tiene Semilla. En Estados Unidos es la asociación sin fines de lucro, o el non-profit que le llaman allá. Y estamos estableciéndonos como Semilla en los Estados Unidos con esta personalidad. Estamos siendo independientes. En fin, muchos detalles. Y el Espíritu Santo nos ha guiado, por bastantes razones que no voy a entrar en detalles, hacia la ciudad de Tijuana. Y la verdad es de que ha puesto en nuestro corazón no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho iglesias. Es su iglesia, y oramos para que Dios siga multiplicando, como acá en Semilla, en esta parte central de la República, muchas iglesias, una sola iglesia que Él ganó con su sangre, ¿no? Pero estamos en esta etapa de vulnerabilidad, ¿no? Donde no son auditorios llenos, donde no son las mismas caras que ves un mes y otro, sino las personas a las que les predicas allá, de repente las dejas de ver. Personas que discipulas y que pasas 1 y 2 años con ellos, de repente una iglesia más cerca, una iglesia más cómoda, una iglesia con otro tipo de énfasis, no la enseñanza bíblica, y de repente se hace descorazonador, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, pero Señor, si yo soy la última Coca-Cola en el desierto, o sea, pero ¿cómo me van a cambiar a mí por el de la esquina que no tiene, y aparte ni los ama, les quiere sacar su feria, ¿no? Así pienso. Y de repente vengo con ese versículo y me dice, hey, si no recibes el reino de Dios como un niño, no vas a entrar en él. O sea, las promesas de Dios no se negocian con Dios. Yo no sé en qué momento estás de tu vida, ¿no? Pero no pienses ni por un segundo que tú vas a poner a Dios como un deudor tuyo. Y déjenme hablar de la cristiandad, así como en términos muy generales, aquellas personas que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Por cierto, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Digo, la cristiandad piensa mucho esto, que nosotros podemos poner en deuda a Dios. Y sí, Dios es un Dios de pactos, y Dios no olvida sus promesas, pero no por nada que le ofrezcamos, no por nada que pudiéramos darle, Él va a reaccionar. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Entonces, ven la tensión de este trasfondo, de esta historia. Dios cumple sus promesas, aun cuando no tienes nada que ofrecerle. Y de repente, ¿no será que Dios está esperando a que te rindas y que confíes por completo en Él, para que Él extienda esta bendición que Él ha planeado en su misericordia y en su gracia para ti? Digo, es una pregunta que habríamos cada uno de nosotros reflexionar o hacernos. Verso 7:
Verso 8. Aquí comienza ya la historia, ¿no? Ese fue el trasfondo, pero ahora va como que la trama. Pues resulta, aconteció, palabra preciosa de la narrativa bíblica, no es este rollo de érase una vez, ¿no? De las fábulas, sino esto sucedió, y hay referencias históricas en este texto que no mencioné, pero están ahí, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Los versículos anteriores nos dejó claro que él era un sacerdote según la clase de Abías, y por si fuera esto poco, también ella era descendiente de Aarón, a quien Dios le dijo que su casa, que de su familia Dios se proveería estos sacerdotes para Israel. Se dice, haciendo la matemática, que para entonces alrededor de 20,000 sacerdotes descendientes de Aarón existían en aquella época. En otras palabras, el privilegio de ofrecer el incienso en la mañana, según la costumbre. El libro de Éxodo, en el capítulo 30, versos 7 al 8, nos hablan de ese mandato y de esa costumbre. Se dice que si haces la matemática, entonces quizás 52 semanas, 7 días a la semana, 20,000 sacerdotes. Este privilegio quizá sería una vez en la vida. Y a lo mejor cuando esos sacerdotes se iban desarrollando y se iban creciendo y estaban comiendo su cornflakes, y a ver, platícame, mamá, ¿cómo va a ser el rollo? No, mira, resulta que cuando tú te presentes y va a haber una suerte, pero sin duda Dios tiene un día para ti. Vas a estar en la presencia de Dios, ofreciendo ese incienso delante de Dios, en ese lugar, en el templo. Es un privilegio que Dios ha reservado para nosotros, los hijos de Aarón. Y el otro, wow, ¿no? En lugar de tigre, Toño, wow, el incienso, wow, increíble, ¿no? Y comiendo su cereal. Y de repente el cuate, pues este estigma, esta onda de nada de lo que soy, ni nada de lo que le puedo ofrecer es suficiente para quitar esto que parece una maldición. ¿Se habrá Dios olvidado de mí? Y entonces él deja ir ese asunto y se enfoca en el Señor y en su privilegio de servirle. Y no solo eso, sino que ejerce ese sacerdocio y ofrece ese incienso a favor del pueblo. Eso es interesante, porque de repente estamos tan ensimismados en nuestro problema, en nuestra tragedia, en nuestra necesidad temporal, que nos olvidamos que somos parte de una comunidad y que la vida de oración nunca es más fructífera, nunca es tan real que cuando oramos los unos por los otros. Porque el Padre Nuestro, si se fijan y si lo han leído bien y si lo han escuchado también desde niños, está escrito ¿en qué? En plural. Padre nuestro que estás en los cielos, enséñanos a orar. Bueno, pues lo primero es Padre. Pero a veces pensamos que es Padre. No. Y por eso a veces es como que, yo no quiero decir que por eso las promesas de Dios se atoran, pero lo que quiero decir es que está uno tan ensimismado que de repente llegaron y ni las has visto, ¿no? Porque vienen a veces en formas de bendición para otros, o para la comunidad, o para la familia de la fe. Entonces él se enfoca en su llamado para servir y conocer a Dios. Se enfoca en otros. La regla de oro: haz a otros lo que quieras que hagan contigo, ¿no? ¿Y qué crees? Se le apareció un ángel, verso 11, del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Yo creo que había también conferencias para sacerdotes, donde sacerdotes que ya les había tocado su turno cuando eran jóvenes y ahora ya eran viejitos y eran expertos, venían y platicaban. Bueno, cuando tú entres al templo y ofrezcas este incienso, seguramente lo primero que vas a percibir es una dulce presencia de Dios. Quizás vas a tener estas escrituras en tu corazón que has memorizado. No sé, yo creo que estando él y viendo este ser angelical, lo primero que dijo: esto nunca me lo dijeron, esto no venía en el manual de los sacerdotes, ¿no? Algo así. Y ahora otra cosa
que no era un angelito como los pintan, ¿verdad? Así un bebé con su salita, todo chapeadito y rosadito, good, 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 ¿no? Era algo aterrador, era algo, o sea, que le produce este terror. Le sobrecogió temor y el ángel le dijo: no temas. Aquí hay otro contraste, hay muchos contrastes. Les hablé de uno y aquí hay otro contraste. Pero aquí está la palabra que denota contraste. El ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo. Tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberán vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y en respuesta la de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! Del temor al mega archigozo. ¡Wow! Algo interesante que notar en este relato es que Dios no olvida nuestras oraciones. Lo que yo veo en este relato es algo así como si nuestras oraciones fueran acumulables. Yo no sé cuánto has orado, por cuánto tiempo has orado, cómo has orado, pero lo que sí sé es que ninguna de esas oraciones han caído a tierra. Todas el Señor las ha guardado, y en un momento Dios, para su gloria, de acuerdo a su voluntad, a su manera, las contesta, pero ninguna cae a tierra. Tus oraciones han sido escuchadas. No sé cuánto les conforta esto, pero fue cuando nos desenfocamos de nosotros y nos enfocamos en Él y en la misión que Dios quiere que cumplamos para Él, que esas cosas cobran sentido en nuestro corazón. A eso me refiero. Pero cuando Dios responde tus oraciones, no te imaginas que sea nada parecido a lo que le pediste, porque al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pides, de lo que crees, de los que esperas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No esperes que sea nada parecido. Yo de niño le pedí a Dios, aún sin conocerle, un papá, ¿no? Y no me quiero poner de triste, aunque sí hay Kleenex acá. Oye, pues déjenme les platico. Es el sudor. Yo le pedí a un papá al Señor. Y ayer vino un pastor que está en el garage de su casa en Fuentes de Satélite. Me conmovió mucho el corazón, porque era en Fuentes de Satélite donde yo andaba con mis amigos. Y en Fuentes de Satélite yo tenía un amigo que se llamaba Toño Figueroa. Y Toño Figueroa nos encantaba el grupo Queen, ¿no? Y nos pasábamos toda la tarde escuchando al grupo Queen. Corría el año de 1900, ahora verás, 75. O sea, llovió, granizo, se secó. Y recuerdo que cuando subíamos a su cuarto, había una serie de fotos en la escalera. Y cada una de las fotos en la escalera, déjame ver si no traigo los lentes aquí, me golpeaba gruesísimo, porque estaba él con su papá en el Pico de Orizaba, él con su papá en el Iztaccíhuatl, él con su papá en donde sea, en Disneylandia o en Chapultepec, él con su papá. Y yo veía y yo atribuía a la falta de mi papá las cosas que vivíamos en la casa, terribles. Yo ya siendo un adolescente, viendo la rebeldía de mi hermano, yo fui un buen hijo hasta entonces. Y yo le pedí a Dios un papá. Pasaron los años, se reveló mi vida, me rendí a sus pies, le entregué todo lo que soy, todo lo que tenía, o sea, nada.
Y a cambio Él me dio a su Hijo Jesucristo y con Él todas las cosas. Y junto con todas esas cosas me dijo Dios: tu oración ha sido escuchada. Y te voy a dar la familia que nunca tuviste, o como nunca la tuviste, porque tuve una mamá heroica, ejemplar, pero no, esta familia funciona. Pero no como te la imaginaste, ¿no? Un papá que trabaja de 7 a 5, no. Y un papá, ¿no? que te lleva al Iztaccíhuatl, no. Yo te voy a dar una familia hermosa, pero en esta familia vas a tener 5 hijos maravillosos, saetas en tu mano. La esposa más dulce, con los ojos más maravillosos del mundo, ¿no? Porque la gente a veces, porque uno tiene muchos hijos, dice: oye, ¿te gustan mucho los niños? No, me gusta mucho mi esposa. Que quede claro eso. Entonces te voy a dar esos hijos y esta esposa increíble. Los chavos celestiales. Pero la parte del papá, te voy a poner un modelo que es Jesucristo. Te voy a poner mi Espíritu Santo. Te voy a dar un manual. ¿Y qué crees? Te voy a dar chance de que tú seas el papá que siempre quisiste tener. Tus oraciones han sido escuchadas, pero no como te imaginaste, bro. Que quede claro. La primera parte, el trasfondo de la historia es por nada de lo que le puedas ofrecer a Dios, pero tampoco nada cerca a lo que tú te imaginas, mucho más abundante. De hecho, esa palabra ni existía cuando Pablo la escribió. Dicen los que entienden el griego, dicen: este Pablo se inventó esa palabra porque es como poner archi plus ultra califragilístico. A ver si me acuerdo de esa. Este es un poco el rollo, ¿no? ¿Ya me captaron? Y entonces acá en la historia es: tú querías un niño y querías hacer una familia normal para llevarlo a McDonald's y comprarle su cajita feliz, ¿no? Y regresarlo y que se acostara temprano, ¿no? Así no son los niños. Que nunca se enferme y nunca te contesten: no, así no son los niños. Pero lo que yo quiero decirte es que Él será grande. Tus oraciones han sido escuchadas. Te voy a dar un hijo, pero no como lo pensaste. Te voy a dar un profeta. Es más, según lo que Jesús dice, mayor que cualquier profeta que ha nacido de mujer, ese va a ser tu hijo. Va a ser el precursor, el que va a preparar el camino al Mesías. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes al camino de los justos. Preparará este camino bien dispuesto para la venida del Mesías. ¡Wow! Yo creo que eso, si se aterró con el ángel así de plano, el ángel tuvo que sacar así su estetoscopio y checarle los signos vitales, bro. Porque Dios te deja con la boca abierta. No sé si este es el cristianismo que yo creo. Este es en el Dios en el que yo me he refugiado. Algo mucho más grande de lo que la religión presenta y de lo que el hombre se imagina. Te he dado puros ejemplos. Clasificación A. Pero hay clasificación C y D y F. Y los peores ejemplos están cuando se hace de la fe una fuente de ganancia y se aprovecha de la gente y de la buena fe de la gente para distraerles de este mensaje precioso. Pero no hablemos de eso, está muy feo eso. Volvamos a los ejemplos, clasificación A. Tercera parte, todas me gustan, pero esta tercera está chida. Si te fijas, todos estos son mitos que la cristiandad tiene. No, es que tú tienes que darle a Dios una semilla para que Él la haga crecer. No, yo no le doy para que me dé. Yo le doy porque Él me ha dado y me ha bendecido con toda bendición espiritual. Estoy en deuda, soy rico en Él. Yo no le doy por nada de lo que pueda recibir. En Cristo lo tengo todo.
Yo le doy porque Él me da. O sea, estos mitos están bien clavados en la cristiandad, en serio, ¿no? Pero el que sigue también está bien chido. Y me encanta las promesas de Dios. Por nada de lo que le ofrezcas, nada parecido a lo que te imaginas. Y chéquense el tercer y último movimiento o del desenlace de la historia. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hasta me lo imagino enojado. Verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Por qué quedó mudo? Bueno, la Biblia dice: creí, por lo cual hablé. De la abundancia del corazón habla la boca. Con el corazón se cree para justicia, y cuando el corazón está lleno, ¿no? Con la boca se confiesa con salvación. Entonces, porque yo decía, qué ángel tan chistoso ahora resulta que los ángeles me pueden maldecir, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es también un poco esto que les acabo de decir. Creí por cuanto hablé, pero él fue enviado por Dios y Dios le dio esta atribución, y Dios a través del ángel le dice esto a Zacarías, de que quedaría mudo. Y entonces lo primero que tú piensas es en el relato, en la fuerza del relato. Dios hace las cosas no por nada de lo que tú le des, nada parecido a lo que tú te hayas imaginado. Estás delante de Dios, prepárate, viene la bendición. Y el cuate dice: pues, ¿cómo? Pues ya estoy rete viejo, pues, ¿cómo que va a ser? No, yo creo que no. Y todos, no puede ser. Estuviste a punto de recibir la bendición. Mira, así. El Dios todopoderoso, para el cual nada hay imposible, pues no te puede bendecir porque no creíste. ¿Cuántos han escuchado cosas similares? No creíste, por eso Dios no te sana. ¿Y cómo de una manera tirana, desalmada, ignorante, y yo diría malvada? Yo no puedo tener respeto por las personas que tuercen la Biblia, hijo, para su propia perdición. Con un espíritu desalmado a la gente le dicen: Dios está limitado a tu fe. ¿En serio? Entonces ya no es Dios. Mira el texto, o sea, solo observa el texto. Me encanta el verso 20 porque hay una ironía ahí. Lo voy a repetir: ¿vas a quedar mudo? No podrás hablar hasta el día en que se haga esto. Espérame, entonces, ¿son buenas o malas? O sea, no voy a poder hablar, o sea, no se va a hacer. No, sí se va a hacer, pero no vas a hablar. Que se va a hacer, porque Dios es un Dios de pactos y Dios no olvida sus promesas. Todo lo que ha querido, Él ha hecho. Ahora, tú sí te vas a quedar mudo, bro. Y a ver ahorita que sales, ¿qué les dices? ¿Y qué cara ponen? Eso ya es tu bronca. Pero cuando todo esto acontezca, porque Dios se lo ha propuesto, o sea, el principio es este: Dios no está limitado a nuestra fe. Yo les dije hace un momento Efesios 3, 20 y 21, y la verdad es de mis versículos favoritos, no porque sea el más dulce ni el más bonito, sino es un versículo que a mí me ha liberado. Porque estas cargas, la cristiandad, y no quiero hablar de una organización o una persona, es un espíritu de mentira. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Que viene a nosotros en forma de falsas doctrinas, nos ha hecho pensar que Dios está limitado a nuestra fe. Dios no está limitado a nuestra fe.
Dios no está limitado a nuestra fe. Efesios 3, 20 y 21. Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos. Eso está en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Están orando por Pedro para que salga de la cárcel. Acaban de decapitar a Jacobo y esto agradó a los judíos incrédulos, y entonces toman a Pedro y están orando. De repente este ángel va, libra una puerta, libra otra puerta, sale Pedro de la cárcel, va corriendo a donde están los hermanos, perseverando en la palabra, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Toca la puerta y sale una chava rosa. Ya sale rosa, Rode, pero es rosa. ¿Quién? Soy Pedro. ¿Qué Pedro? Pedro, están orando por mí. Y entra. Ahí está uno que dice que es Pedro, pero pues, ni se parece, está todo flaco, ni le dan de comer, yo creo. Y todos no creían que era Pedro. Y era Pedro. Cuando lo vieron se maravillaron. O sea, qué interesante que estaban orando hasta sin fe. Y Dios lo sacó de la cárcel. Pero la Biblia está llena y repleta de ese principio que Dios es Dios. Dios es Dios, Dios es Dios, Dios es Dios. Dios es Dios. Eso tiene que quedar claro. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas, que hace las cosas no por lo que le demos, nada parecido a lo que nos imaginamos, y que no está limitado a nuestra fe. ¿Cuántos se sienten liberados por esta historia? ¿Cuántos podemos darle una alabanza a Dios por esto? Miren el final de la historia. El desenlace siempre es elocuente. Y en muchos casos, en este caso es dulce. Versículo 24. Después de aquellos días de incredulidad, de escepticismo, concibió su mujer Elizabeth. A mí me habla el corazón muy fuerte por la época en la que estoy viviendo. Dios hace las cosas de acuerdo a su propósito y su plan perfecto. Ella concibe y se recluye en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Y cuando Dios cumple sus promesas, estas tú las puedes reconocer a la luz de su promesa. Y su promesa es Jesucristo, la esperanza de gloria. Y cuando tú contemplas su promesa, estas promesas que Él le hizo a Abraham, y esas promesas que Él le hizo a su pueblo, y que en Jesucristo tuvieron cumplimiento para glorificar al Padre, su justicia y su misericordia, besándose en aquella cruz, que han sido para la salvación de todos los que creemos en Él, a la luz de su promesa, Jesucristo. Estas pequeñas promesas que Dios se ha propuesto traer a tu vida para su gloria, que encajan en este plan perfecto, ¿no?, de glorificar al Padre, tienen su cumplimiento. Es un privilegio cuando nos reunimos la familia de Dios, partir el pan y beber la copa, y todo esto recordando al Señor, manteniéndole presente y anunciándole hasta que Él muy pronto regrese. Estos elementos no hablan de nada de lo que tú hayas podido hacer o dejado de hacer. No hablan de nada de lo que tú merezcas, porque a veces nos aproximamos a la mesa del Señor pensando en que no somos dignos. Y cuando la Biblia habla de tomarlo dignamente, está hablando de una actitud digna, pero no de una persona digna, porque digno es el Cordero nada más. Pero una actitud digna es no pensar en ti, no pensar en contratar con Dios, y simplemente recibir
esta salvación, este perdón, esta restauración y esta renovación que solamente Jesucristo vino a ofrecer cuando en una cruz murió, llevando los pecados de todos nosotros, resucitando al tercer día, ascendiendo a la diestra del Padre y prometiendo un día regresar. Con ese entendimiento, con ese corazón, aproximémonos todos a la cena del Señor. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, que dio su vida por ti, y tú crees que esa sangre es suficiente para pagar todos tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿estás dispuesto a abandonarlos? Si tú crees que estos elementos hablan de su bondad, de su paciencia, de su misericordia, estos son para ti, por favor, participemos todos del pan. En un momento más oramos para tomarlo juntos. Vamos a recibir los elementos, esperarnos y tomarlo juntos.